¿Ya se movió la montaña? Bueno, pues otro aplauso al Señor, porque ya se movió. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? El que mueve montañas. Y bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto estar esta mañana o esta ya tarde con ustedes. Yo siempre digo que los de la tercera son los de tardecito, pero sin sueño. ¿A poco no? ¿Eh? Se levantaron tardecito a tomar el café. Padrísimo, pues qué bueno que están aquí, de verdad, nos da mucho gusto. Y bueno, pues esta mañana yo tengo una plática que el Señor puso en mi corazón, pero pues como siempre tenemos que empezar dándole ese lugar al Señor para que sea su Espíritu Santo hablándonos. Así que si gustan levantarse, por favor. Y vamos a acompañar de esta oración una petición muy particular que vamos a hacer ahorita. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí este día. Gracias porque tú nos trajiste con lazos de amor, porque tú pusiste aún los medios para que pudiéramos llegar y estar aquí. Gracias porque nos das esta oportunidad de vivir en un país libre donde tu palabra puede ser predicada. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que en este día tu Espíritu Santo se mueva con libertad, se mueva tocando corazones, trayendo convicción en el corazón de cada uno de los que nos encontramos aquí, de un cambio, de un compromiso diferente contigo y de una respuesta a nuestras necesidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos de manera muy particular por este joven Mandujano, que se apellida Mandujano, que fue secuestrado hace 2 días, Señor. Tú sabes quién es él, tú sabes dónde se encuentra. Hoy clamamos a ti, Señor, porque este joven pueda regresar pronto a su casa. Que tú pongas un cerco de ángeles alrededor de él, que lo cuiden, que lo protejan, que su vida, su integridad sean respetados, Señor. Y que pongas en las personas que lo tienen cautivo la voluntad de dejarlo en libertad. Que tú te hables a los corazones de estas personas para que ellos también te conozcan. Pero que en este tiempo él pueda reconocerte como el Señor y el Salvador de su vida. Y que esta familia pueda ver pronto de regreso a este joven. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Cúbrelo y bendícelo. Amén y amén. Bueno, pues yo he titulado esta plática La bendición viene pronto. ¿Sí? Y yo sé que para esta familia Mandujano la bendición viene pronto, como viene pronto la bendición para todos aquí. Y está basada esta enseñanza en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Yo voy a leer una parte, vamos a leer una parte, pero sí quiero darles un poco los antecedentes de las circunstancias que rodean esta historia que vamos a leer, porque pues es importante entender cómo y en qué momento se desarrolla todo esto. Bueno, esto es el tiempo donde no había reyes todavía en Israel, había jueces, y era un tiempo difícil para Israel. Vamos a ver que la historia es acerca de una mujer, Ana, que era una mujer de fe, que vivía en un entorno donde ella conocía de la palabra, conocía de Dios, porque estaba casada con un hombre que era Elcana. Y Elcana era levita, y los levitas eran una de las 12 tribus de Israel. Los levitas fueron designados por Dios desde el principio como esa tribu que se iba a encargar de las cosas de Dios. Que la tribu completa, todos los que nacieran de esa descendencia de Leví, ministrarían en el templo, estarían enseñando al pueblo y se ocuparían de las cosas espirituales. Entonces, pues tú puedes imaginar que
Ana era una mujer que estaba en ese medio, ¿verdad? Era una mujer que conocía y sabía de Dios. Y vamos entonces a la historia para ver qué es lo que sucede con Ana. Vamos a 1 Samuel 1, 2, y está hablando de Elcana y decía, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofní y Finés, sacerdotes de Dios. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Dios no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó y después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, Ana, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Dios. Qué tremenda historia, ¿verdad? Qué hermosa historia. Y yo encontré en esta historia algunas claves que me permitieron ver por qué muchas veces pedimos cosas que no las recibimos. Ella, a través de esta historia, podemos ver cómo hay secretos escondidos en toda esta historia que nos van a permitir entender cómo es que Ana tuvo la victoria. ¿Quieres conocer esas claves? ¿Sí? Porque, ¿sabes? La realidad es que a veces estamos viviendo situaciones de esterilidad como Ana. Tal vez tenemos tiempo, mucho tiempo, de vivir una relación incorrecta con la pareja. Tal vez está rota esa relación o distante. Tal vez es con los hijos, que tenemos situaciones difíciles y sentimos esterilidad. ¿Te ha pasado? A veces la esterilidad es en la salud. Vamos de un médico a otro y a otro y no encontramos respuesta. O a lo mejor es una cuestión económica también, donde estamos estancados en una situación y no logramos salir de ella.
muchas circunstancias, tal vez es depresión de largo tiempo o desánimo, pero el Señor sabe y conoce cada una de esas circunstancias. Y vamos a ver entonces cómo es que Ana podía estar viviendo en una situación parecida a la de nosotros. Fíjate, dice la palabra que Elcana era un hombre de Dios, era un levita, ¿verdad? Que iba cada año al templo en esta festividad y llevaba consigo a su familia. Quiere decir que era un hombre que enseñaba a sus hijos en los caminos de Dios, como muchos papás aquí, ¿verdad? Que se ocupaba de las cosas de Dios y era comprometido en ello, tanto que cuando él llegaba, él tenía un lugar y en alguna hora del día a él le tocaba, dentro de todos estos días que estaban ahí, hacer el sacrificio, que era todo un honor, porque solamente los sacerdotes que estaban en ese compromiso con Dios podían hacer esto. Pero Elcana, como todos nosotros, tenía sus defectitos, ¿no? Y el defectito del Elcana era que tenía dos, ¿qué? Esposas, ¿verdad? Que esto nos quede muy claro que no era porque era el Antiguo Testamento y así se usaba y todo mundo y Dios estaba de acuerdo, no es así. Dios nunca estuvo de acuerdo en que un hombre tuviera más allá de una mujer. Y por supuesto que Elcana vivía las consecuencias de tener dos mujeres. ¿Por qué? Pues porque aquí lo vemos, ¿no? Vivían en una absoluta rivalidad. Penina era una mujer que era como la ganona en el escenario aparentemente. ¿Por qué? Pues porque tenía los hijos y eso le daba mucho poder a la mujer. Y Ana no tenía hijos. Pero fíjate cómo dice que Elcana amaba a Ana, de lo cual se desprende que muy probablemente no tenía el mismo cariño por Penina. Y bueno, esto no podía poner más en enemistad a las mujeres, porque era una situación de mucha desventaja también para Penina. Y Ana sufría pues toda la burla y el escarnio que hacía la otra, porque ella tenía algo muy valioso para la mujer en aquel tiempo y en este tiempo. Pero una mujer que era estéril entonces era una mujer que se le veía como maldecida, como una mujer que pues no cumplía con todo lo que tenía que cumplir como mujer, y era algo muy vergonzoso. Entonces, la situación de desventaja que tenía Ana, lo que hacía era entristecerla y sentirse muy mal con la situación. Así que el que había provocado toda esta situación, pues ¿quién era? Elcana, ¿verdad? La verdad, porque las mujeres en aquella época ni siquiera les dejaban decidir, a ellas casi les asignaban a los maridos, ¿verdad? Pero pues este hombre había decidido mal, sin embargo, era un hombre que, pues era un hombre comprometido y que servía a Dios. Esto hacía que vivieran en una casa dividida, en una casa en conflicto, dos mujeres en rivalidad. Y por otro lado, era un tiempo de mucha tribulación en Israel. Vamos a ver lo que dice Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir que espiritualmente era un tiempo en donde había como mucha holgura, como mucha libertad, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y esto venía mucho porque Elí, que era el sumo sacerdote, era un hombre muy carnal, poco comprometido con Dios. Si ustedes después leen bien la historia, lo que sigue, se van a dar cuenta que Ofni y Finés, los hijos, eran hijos que le dieron muchos dolores de cabeza a su padre a pesar de que eran sacerdotes y que pusieron muy en mal el nombre de Elí. Así que esa era la condición espiritual que se vivía en Israel. Pero vamos a ver
cómo Ana, a pesar de esas circunstancias, de toda esa adversidad que de momento podía estar viviendo, pudo encontrar la clave para poder enfrentar su problema y tener la victoria. Así que vamos a ver algunos puntos. El primero fue: ten la actitud correcta. Fíjate bien cómo Ana es una mujer que dice al principio de la historia que estaba entristecida y que no comía. No dice que cuando Penina se burlaba de ella iba y le increpaba y se le iba a los golpes, ¿verdad? No dice eso, dice que ella simplemente como que se tragaba todo, se entristecía y que estaba de verdad deprimida. Y estando en esa situación llega su esposo y le dice: oye, ¿por qué estás tan triste? ¿Que no te soy yo mejor que 10 hijos? Y yo te voy a decir una cosa, la pregunta del Cana es la clásica de los hombres. ¿Qué no te soy suficiente yo? Aunque vivamos pobres, pues así, ¿no? O sea, y menos con los hijos. Para una mujer, los hijos son tan importantes como puede ser el marido, ¿no? O sea, es algo que es algo que te llena en tu vida, que es una necesidad que en algún momento de la vida las mujeres podemos tener. Y no quiere decir que la que no tenga hijos está mal, no. Simplemente estamos hablando de un matrimonio en donde lo esperado era hijos, y más en la situación de Ana. Porque sería tanto como que una mujer le dijera: ay, mira, confórmate así como estamos, no importa que te vaya re mal en el trabajo y que seas un fracasado, yo así te quiero. A ver qué diría el hombre: ay, esto no entiende nada, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque para los varones es importante sus logros, ¿no? El ser triunfadores, el sacar adelante el barco, el tener... Entonces, son necesidades diferentes. Pero ella, en vez de voltear y decirle: oye, ¿cómo me preguntas eso? ¿Ya viste a Penina lo que me está diciendo? Dice que ella se queda callada y se puso a comer y a beber. Es decir, ¿qué quiere decir? Ella no entró en conflicto con él. No se puso histórica y le empezó a decir: es que tú tienes la culpa de que yo... No. Ella simplemente decidió que él, por buen hombre que fuera, buen esposo, porque se ve que la amaba, no iba a resolver su problema. Y tomó la actitud correcta. ¿Qué quiere decir? Quitó la cara de enojada, de triste, y dijo: voy a comer, voy a ponerme contenta, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y enseguida de eso, fíjate bien, ella va al lugar correcto, pero no vamos ahorita todavía a ese punto. Quiero decirles que muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas, aparte de que nos estamos quejando hasta con la vecina a veces, o con el compañero de trabajo, y todo el día decimos y decimos y decimos, nos volvemos como amargos, vamos con las personas incorrectas, luego nos dan hasta unos consejos que ni al caso, ¿no? Y acabamos prolongando esa situación todavía más o agudizándola. ¿Por qué? Porque no hacemos lo correcto. No buscamos el lugar correcto con la persona correcta y no tomamos la actitud correcta. Mientras yo me esté lamiendo las heridas y esté viendo el problema y me esté amargando con el problema, Dios no puede hacer nada, lo voy a atar de manos. Aquí el punto es que ustedes entendamos que lo primero que tenemos que cambiar es la actitud. Decir: ok, ya entendí que nadie me puede resolver este problema, que ni los médicos ya me dijeron que me van a solucionar, que no tienen una cura para esto, que a lo mejor estoy por perder la casa, que lo que fuera. Pero decir, ellos podrán decir lo que sea, pero yo voy a ir con el mero mero y voy a ir al lugar correcto. Y entonces vemos cómo ella nos enseña que de nosotros depende decidir lo que vamos a hacer, la actitud que vamos a tomar, ¿sí?
porque eso no dependió de nadie más que de Ana, como lo vimos aquí. El marido no le ayudó, nada le ayudaba, pero ella tomó la actitud correcta. Y lo primero, y enseguida lo que fue acudió al lugar correcto. La tribulación puede traer depresión, amargura, enojo, como lo hemos visto, deseos aún de vengarnos. Y Ana tenía muchos motivos para ello, pero en lugar de llenarse de amargura, fue al templo, al lugar donde podía ir a derramar su corazón y decirle al Señor todo lo que estaba sintiendo, porque a Dios sí le podemos decir: tengo tristeza, tengo amargura, estoy enojada, mira lo que me ha pasado. Porque es a Dios al que le podemos decir todas estas cosas, y créeme que Dios no te va a salir con una como el canal le salió, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios entiende el corazón y entiende la situación por la que estamos pasando. Y es una manera de decirle a Dios: ¿sabes qué? Yo sé que tú sí puedes hacerlo. Así que fue al templo. Pero fíjate y observa en esta historia qué interesante es cuando dice que ella fue y junto de ella, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero ella no fue y dijo: mira nomás, no, pues Dios me lo puso en el camino, órale, ahí voy con él, ¿no? Y le voy a decir a Elí, y a ver qué Elí qué hace. No, ella tenía mucha claridad de que quien iba a resolver su problema era Dios, no era Elí. ¿Sí? Fíjate qué importante, porque a veces vamos con el líder: no, ya fui con mi líder, él ya oró y ya. Perdóname, pero no es así. Él puede interceder por ti, pero en realidad lo que Dios está buscando es lo que en tu corazón hay para poder actuar. Así que ella fue y se postró en el atrio del templo. ¿Por qué en el atrio del templo? Bueno, porque a las mujeres no les era permitido entrar al templo, en esas fiestas menos, y además, como había festividades, ella sabía que tenía que quedarse afuera. Ese era el lugar donde estaban las mujeres. Y dice que entonces ella se postró y empezó a derramar su corazón delante de Dios. Y tú me vas a decir: hay gente que dice: es que yo no sé cómo pedirle a Dios porque yo siento que Dios está tan lejos, tan distante, está enojado conmigo porque he hecho tales o cuales cosas. Y yo te voy a decir una cosa: el concepto que tú tengas de Dios determina mucho cómo tú te puedas acercar a Él. Por eso es tan importante, para los que no lo hayan hecho, que vayan a un seminario, que reciban esa revelación de quién es de verdad Dios en sus vidas, para que entiendan que Dios es un Dios amoroso que te está esperando con los brazos abiertos, no importa la condición, no importa lo que hay en tu pasado, no importa los errores que hayas cometido, Dios está dispuesto a escucharte y a consolarte. ¿De acuerdo? Ese es el Dios en el que hemos creído. Así que fíjate cómo Ana va al lugar correcto y se acerca entonces a Dios. Y cuando ella empieza a orar, hay varias cosas interesantes en esta oración. La primera es que ella reconoce en Dios como al Señor de los ejércitos. Para ella Dios es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el que es el soberano sobre toda circunstancia y el Señor de los milagros. Ella sabe que todo lo que le puedan decir los hombres no importa. Lo que Dios puede hacer en su vida es lo importante. Sabe que ese Dios es infinitamente más grande y poderoso que el tamaño de su problema. Y que no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Por eso ella va con Dios y abre su corazón y a Él le llora y le dice, reconociendo esa soberanía y esa grandeza de Dios. Otra de las características de esta oración es que ella es muy específica, ¿sí? Fíjate cómo cuando ella le dice exactamente lo que ella quiere a Dios, es muy específica, le dice, quiero tener un hijo.
No se va por las ramas, no le dices que mira Penina, ya tiene un chorro y a mí no me has dado ninguno y pues yo quiero como ella. No, le dice, Señor, dame un hijo varón. Es muy clara en lo que le pide. Y sabes, muchas veces con Dios creemos que como ya llegamos y le digo, mira tu Señor, tú ya sabes mi paquete, ¿no? Ya sabes todo ya te lo conoce. Entonces ahí te lo dejo, espero que hagas algo al respecto. Y sabes, no es así la oración con Dios. La oración con Dios tiene que ser específica, tiene que ser clara, donde tú puedas de verdad sentir que lo que tú le has expresado a Dios es lo que realmente deseas. Así que esa oración era muy importante por la manera en que ella se lo estaba externando a Dios. Y la tercera característica es que no es una oración egoísta. Es una oración hermosa porque le dice, si tú me dieras un hijo varón, no le dice, dame muchos hijos, no, un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Fíjate qué maravilloso. Ella es un acto de valentía que no alcanzamos a entender si no entendemos la parte histórica de esto. En aquella época, entregarle un hijo de esta manera a Dios, siendo levita, significaba que iba a ser nazareno. Es decir, iba a ser un hombre entregado 100% al servicio de Dios. No iba a ser un hombre que iba a ser criado por ella, porque de eso se tenía que encargar el sumo sacerdote. Ella estaba previniendo que si ella quedaba embarazada y nacía su bebé, al tiempo, ella tendría que entregarle ese bebé, nada menos y nada más, que al espiritual de Elí. ¿No? ¿Por qué decimos que el espiritual de Elí? Porque no era nada espiritual. Cuando ella llega ahí y derrama su corazón, ¿qué es lo que Elí le dice? Oye, pues ¿qué estás borracha o qué? Ya, apúrale, ¿no? Era tan espiritual que no se dio cuenta que esa mujer estaba ahí, derramando su corazón al Señor, llevándole su petición. Ella sabía que los hijos de Elí eran un desastre, pero aún así ella dijo, yo te dedicaré mi hijo a ti, Señor. ¡Qué mujer tan valiente! ¡Qué oración con esa característica de cero egoísmo! Porque ¿cuántas veces le decimos a Dios, Señor, si tú me das la casa, bueno, no, te lo voy a agradecer con el corazón, porque qué bueno, ya no voy a tener que pagar renta. Y además, ya no voy a tener al casero detrás, y ya voy a poderme morir tranquilo sabiendo que tengo un techo. Entonces, por favor, Señor, dame la casa. Señor, arréglame mis asuntos financieros, porque de verdad, mira, ya no aguanto a los acreedores, ya quiero un domingo sentarme a ver la tele sin saber que va a venir el acreedor aquí a tocarme. Señor, dame un hijo, por favor, te lo pido, porque tú sabes que es lo que más anhelo, tener un hijo para cuidarlo, para bendecirlo. Porque necesito llenar ese hueco que hay en mi vida. Señor, dame ese coche, porque ya estoy hasta el gorro de subirme a los camiones y, no, yo necesito un coche ya, pues tú ya sabes que esa oración, esa forma de orar es absolutamente egoísta. Señor, dame salud, porque ya ve cuánto me ha costado esta enfermedad y el dolor y todo, ya me quiero sentir bien para hacer mi vida, ya. ¿Sabes? Esas oraciones son muy egoístas. Qué diferente decirle, Señor, quiero tener una casa para abrir mis puertas y que venga la gente a conocer de ti. Que en mi casa yo pueda hospedar a ángeles, como dice la palabra. Quiero ese coche, Señor, porque le voy a dar aventón a mis compañeros y vas a ver cómo ahí los voy a tener cautivos para estarles hablando de la palabra hasta que reciban, ¿no? Señor, yo te pido que me quites esta enfermedad para que tu nombre sea exaltado y que muchos conozcan el milagro que tú hayas hecho en mí. Esa es la oración correcta. Esa es la oración que toca el corazón de Dios y que tocó el corazón de Dios con Ana.